Entonces, este es el taller de homilética, el cual he llamado homilética, el arte de predicar. Entonces, ¿han escuchado ustedes esta idea de que el orden de los factores no altera el producto? Sí, bueno, es mentira. Si ustedes se fijan en la imagen, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué dice ahí? Léalo, por favor. Ámate Dios, sí. Dios bendiga a las chiquillas de la iglesia de Puente Alto, que en un evento regional estaban evangelizando y usaron estos carteles. Ámate Dios. Bueno, no solo es importante lo que decimos, amados, con esta imagen quiero ilustrarlo, sino que también es muy importante cómo lo decimos. Debemos saber iniciar, debemos saber estructurar y debemos saber concluir. Por eso es que debemos pensar en un sermón y en entregar una palabra de manera homilética. Y para eso debemos comprender que la predicación es una exposición de una verdad divina que hace el Espíritu Santo por medio de una persona, por medio de una personalidad escogida por Dios. Esto también es importante. Escogida por Dios a fin de satisfacer las necesidades humanas. Es una exposición, hablamos, lo exponemos, pero también a través de la persona. No se puede divorciar la persona del mensaje. Entonces es muy importante esto. La predicación es la exposición. El sermón es un discurso sistemático, es decir, está sistematizado por partes. Y dice además adaptado a la mente popular. Si el sermón puede ser muy teológico, muy elevado, pero si la gente no lo entiende en su idioma, no sirve. Entonces está basando las verdades bíblicas, pero de manera sistemática y al entendimiento de todos. Y la homilética es la ciencia que estudia cómo hacer los sermones, la estructura, el análisis, la descripción, la construcción, la confección. Pueden ir tomando nota si quieren, también les puedo mandar la presentación, no tengo ningún problema con ello. Y después vemos los propósitos de los sermones, que se engloban en 6 propósitos. El primero de ellos, para enumerarlos, es evangelístico, donde se anuncia el mensaje de salvación a los que todavía no lo han recibido. Si un mensaje evangelístico, usted va a predicar de la salvación. Y quisiera hacer un paréntesis en esto, muy breve. Cuando uno estudia la palabra del Señor, debe entender que hay una verdad explícita y hay una verdad implícita. La verdad explícita es lo que dice el texto bíblico y la implícita es lo que se deduce de lo que dice el texto bíblico. ¿A qué me quiero referir con esto? Si uno lee Génesis 1, versículo 1, dice: Dios, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué deduce uno explícitamente? Que Dios es creativo. ¿Qué deduce uno implícitamente? Que el texto nos dice o que trata de comunicar, pero no lo dice textual, que Dios es poderoso, que Dios es infinito, que si Él creó el mundo, Dios es más grande que el mundo y del universo. Entonces todas estas verdades implícitas nos las dice el texto bíblico, pero uno las extrae de ello. Entonces, si el mensaje es de salvación, explícitamente usted predique la salvación. Lo implícito es que la gente, si no cree, no se va a salvar, ¿cierto? Pero si usted va a predicar de la salvación, predique de la salvación, sobre todo si es un mensaje evangelístico. ¿Me entiende usted lo que le quiero decir, cierto? No predique de condenación, predique de salvación. Segundo tipo, doctrinales, que tienen el propósito de instruir y ampliar el conocimiento de los creyentes respecto a las grandes enseñanzas bíblicas. Lo que tiene en sí, y les voy a hacer esta recomendación inmediata: no, si les invitan a predicar, nunca prediquen doctrina, porque eso le corresponde al pastor local. ¿Ya? Así que si ustedes lo invitan a predicar a otra iglesia, déjenles a la hora al pastor local, no prediquen doctrina. ¿Ya? Devocionales, esto sí, que tienen la intención de despertar a los oyentes un sentimiento de amor y de devoción al Señor. Eso sí, predique un mensaje que haga que los oyentes amen al Señor cuando usted exponga la palabra. En cuarto lugar, un sermón de consagración que tiene el fin de estimular a los creyentes a dedicar sus talentos, su cultura, sus bienes, su tiempo, todo al servicio de la obra del Señor. Por ejemplo, un mensaje muy conocido que se puede utilizar para consagración es la parábola de los talentos.
cuando hubo uno que los escondió, pero otros que lo ocuparon. Y ahí usted puede invitar a la audiencia a trabajar sus talentos, etcétera, etcétera. Consagración. Ético-moral, en quinto lugar, que tiene como sentido ayudar al creyente a ajustar su vida, tanto en lo social como en lo moral, a través de ajustar su vida a los principios cristianos. Y esto también le recomiendo que no lo predique si es que lo van a invitar, que se lo deje a los líderes o a los pastores para corregir a su iglesia. Usted vaya, predique devocional, que la gente se consagre al Señor, o en el sexto lugar, aliento, pero todo lo que sea la corrección, déjeselo a la iglesia local. Porque el pastor, mejor que nadie, conoce las situaciones de los hermanos y sabrá en qué lugar cortar, en qué lugar marcar el territorio. Así que el sexto es fortalecer y dar aliento a los creyentes en medio de los problemas y las situaciones de la vida cotidiana. Esto sin duda alguna es necesario, un sermón de aliento. ¿Cuántas veces hemos llegado desalentados? Pero la palabra del Señor nos conforta. Gloria al Señor por eso. En cuarto lugar, digamos, hay distintos tipos de sermones. El sermón textual es una exposición aplicada de 1 o 2 versículos. Textual, usted lee 1 o 2 versículos y predica de esos 1 o 2 versículos. A eso se refiere. De ese versículo usted va a extraer las divisiones, va a extraer el tema y va a extraer todo. En segundo lugar, tenemos un sermón de tipo temático, donde no necesariamente sale desde un texto bíblico, sino que habla de un tema, por ejemplo, la santidad, y comienza a analizar la santidad en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Puede pasear por distintos pasajes bíblicos, pero define un tema, y no necesariamente está anclado a un pasaje bíblico. Y también tenemos el sermón expositivo, donde es una exposición detallada y aplicada de 3 o más versículos. Usted probablemente, si tiene harto tiempo en la iglesia, recordará que los hermanos antiguos predicaban mucho expositivamente. Leían 10 versículos, iban versículo a versículo explicando la palabra del Señor. Esto es un sermón expositivo, que es uno de los sermones más difíciles que hay, porque hay tanto que profundizar en cada versículo que abarcar harto pasaje normalmente nos lleva harto tiempo y harto conocimiento. Pero Dios les puede dar la gracia para así hacerlo. También me gustaría mencionar algunas definiciones previas antes de elaborar un sermón, las cuales serían: en primer lugar, identifica y estudia a tu audiencia. No es lo mismo predicarle a jóvenes que predicarle a varones, a mujeres mayores, y no es lo mismo predicarle a niños, ni en el largo del sermón, ni en los conceptos, ni en la forma. Entonces, identifique su audiencia, estúdiela para que el mensaje sea efectivo. También defina el propósito específico y apunte todo el sermón a él. Si usted va a hablar de santidad, hable de santidad todo el sermón. No empiece a hablar de santidad y después de sanidad y después de revelación. Defina un solo tema para compartir la palabra del Señor. Y después escoja un texto bíblico o la enseñanza, que será el centro de su sermón. Y por último, ha llegado el momento, al fin, después de toda esta onda previa, escoja el tema central de su sermón, o lo que algunos predicadores le dicen el título, que van a predicar, dicen el título de sermón es el tema central. ¿Qué es lo que usted quiere compartir? Si va, por ejemplo, a predicar del Salmo primero y va a predicar acerca del camino, los caminos de la vida, como dice un poeta por ahí, puede predicar del camino de los justos y el camino de los pecadores, ¿cierto? En el Salmo primero. Bueno, su tema central va a ser el camino que puede escoger el hombre, por ejemplo. Y ese va a ser su título y ese va a ser lo que usted va a trazar durante todo el sermón, va a seguir. Ahora me gustaría que sacara su celular y pudiera escanear la pantalla, si es que se puede. Hay un QR en donde vamos a pasar a la parte de elaborar un bosquejo sermonario. Uy, pareciera que me están sacando fotos a mí. Aprovechen de subirlo a sus historias también. Etiquétenme. Escaneen el QR y van a encontrar un bosquejo sermonario, que traté de adaptarlo para que en la medida que voy enseñando las partes del sermón, ustedes puedan ir siguiendo la idea. Pensé en escribir un nuevo sermón, pero creo que es mejor trabajar sobre algún sermón
un poco más que a lo mejor hayan escuchado. Por tanto, elegí el sermón que pude predicar en el Congreso Nacional de abril para desglosarlo y ahí ir siguiendo las partes del sermón. No avancen hasta el final, sino que vamos a ir avanzando progresivamente. Entonces, como ejemplo, les voy a dejar ese bosquejo sermonario. Y lo primero que me gustaría enseñarles, ya una vez definido el tema, lo que usted va a querer comunicar, viene algo muy importante para definir la estructura del mensaje, que es la proposición. Estas son las partes del sermón. La proposición es un elemento importante que define la estructura del sermón. Tras las definiciones previas, se anuncia cómo se avanzará en el sermón. Y aquí tengo el ejemplo de la proposición del sermón del Congreso Nacional, que era: hoy veremos dos pasos que damos cuando intentamos seguir a Jesús. El título de ese mensaje era Seguir a Jesús, el título formal. El título atractivo para los jóvenes era el Evangelio de los fracasados, pero en realidad se trataba todo el sermón del seguir a Jesús. Es que el título tiene que ser atractivo también. Si yo te digo, vamos a el sermón de seguir a Jesús, sí, suena interesante, pero el Evangelio de los fracasados como que, ¿qué va a querer decir? ¿A qué se refiere con fracasado? ¿A quién está aludiendo? Y se generan preguntas inmediatamente. El título del sermón es llamativo, pero el título real era Seguir a Jesús. Entonces, hoy veremos dos pasos que damos cuando intentamos seguir a Jesús, era la proposición de ese sermón. La proposición se divide de la siguiente manera. En primer lugar, la situación, el hora o el momento. Usted puede decir esta noche, este día, esta mañana, hoy, a las 10 de la mañana, a esta hora. Bueno, defina el momento en que va a predicar y póngalo. Hoy veremos, para mí es más fácil porque a veces uno se acostumbra a que es en la tarde y le toca en la mañana. No sé si le ha pasado a usted que escucha los hermanos en esta noche y después en la mañana y se corrigen. Y nos reímos un poquito y todo eso. Pero es más fácil hoy y así lo deja abierto. En segundo lugar, viene la cantidad de divisiones. Hoy veremos dos. En este caso eran dos divisiones. Después viene la palabra clave. Y les voy a poner este cuadrito, si después usted quiere este material, ahí van a estar las palabras claves. La verdad es que el profesor David Miranda, teólogo, máster en teología, chileno de origen, fue muchos años profesor de homilética en el Instituto Bíblico Nacional, escribió una tabla gigantesca de palabras claves en las cuales se mencionan, por ejemplo, actitudes, advertencias, abusos, barreras, beneficios, características. Entonces, revise esa tablita grande y en vez de decir solo 3 puntos, ahora usted, 3 bendiciones, 2 barreras, 2 oportunidades, y así va a estructurar su mensaje de manera más sencilla para la idea del oyente. Ahora vamos a pasar a entender lo que son las divisiones. Las divisiones son las ideas principales, y ahí pueden ir ustedes pasando el PDF hasta que lleguen a la parte de las divisiones y van a ver las divisiones del bosquejo del Congreso, que son las ideas principales que se irán desarrollando en el sermón. Esto permite que todo el sermón se sujete al tema que usted definió. Recuerden, el sermón del Congreso era seguir a Jesús, entonces la palabra clave eran 2 pasos, y las divisiones, la división 1, no me acuerdo cuál era, díctenmelo ustedes, ¿qué decía si es que alguien tiene? El fracaso en el seguimiento, y el paso 2 era experimentar la gracia, ¿cierto? Vivir la gracia, ya. Entonces las 2 divisiones son 2 pasos, 2 situaciones claves que se viven en la vida. Entonces ahí se estructura todo el sermón al tema que se quiere compartir. Esto nos ayuda a aterrizar y a no divagar en las cosas que van más adelante. Pero así como hay divisiones, vienen ahora lo que es las subdivisiones. Son aquellas partes del sermón que aclaran cada una de las divisiones. Porque usted dice, experimentar la gracia. Bien, se oye bonito, pero ¿cómo lo hago? Y de ahí las subdivisiones ayudan a explicar, a ilustrar, a aplicar, a exhortar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las divisiones son claves para cuando queramos ir desglosando el sermón para que sea más fácil entender a las personas. Si usted imagina que las divisiones son como el esqueleto del cuerpo, la estructura del sermón, las subdivisiones vendrían a ser la carne.
lo que completa lo que le hace falta, lo que rellena, lo que da sentido a todo lo que hay. Si no es solo un esqueleto, pero con carne, con ligamentos, con todo eso, es un cuerpo. Entonces a eso van las subdivisiones, a fortalecer y a enseñar lo que es el sermón. Y ahora, si bien hay varias subdivisiones, al menos 6, me gustaría compartir con ustedes 4 de ellas, que creo que son muy útiles para cuando uno hace un sermón. Lo primero es la explicación, como una subdivisión, donde se debe definir lo que es la división. Si usted dice, bueno, vamos a experimentar la gracia, ahí usted tiene que explicar qué es la gracia, a qué se refiere. Puede utilizar aquí, por ejemplo, un diccionario bíblico para definir el concepto, la gracia es tal cosa. Puede, si está basado en un texto, utilizar etimología. Bueno, la gracia viene de la palabra griega tanto, que significa tal y cual cosa. Y ahí usted explica esta división. Entonces, utilice todos esos recursos para definir qué es. También puede utilizar algún texto. Bueno, la gracia es esto, porque la palabra del Señor dice tal y tal cosa y se explica, se entiende lo que es la gracia. Si habla del fracaso, bueno, el fracaso es, como mencionaba en el Congreso, es esto, y este personaje lo experimentó en tal ocasión, en nuestra vida diaria, este sería un fracaso, y ahí usted lo explica. Una segunda subdivisión sería una ilustración, que son ejemplos claros, cotidianos, para ayudar a ejemplificar el punto anterior, la explicación. Yo hablaba de la gracia y encuentro que es un término teológico y a veces nos cuesta entender lo que es la gracia. En el sermón utilicé 2 ilustraciones, que los pueden ver ustedes ahí en ese PDF, que uno era cuando se libera a un preso pagando la fianza, y la otra ilustración fue hacer un regalo. Esas son ilustraciones que, bueno, la gracia es un regalo, y uno asocia este término tan teológico, tan conceptual, tan bíblico, a algo cotidiano, un regalo. Listo, esa es una ilustración. Pablo Hoff decía que las ilustraciones le dan luz al sermón como una ventana le da luz a una casa. ¿Ya? En las ilustraciones ustedes pueden utilizar historias bíblicas, por ejemplo, pueden utilizar una noticia que leyeron en el diario o que vieron en TikTok, generación TikTok también ustedes, o fábulas o poemas, si usted es lector, le gusta la poesía, un poema. Puede utilizar historias que sean, acuérdense, de la mente popular para clarificar el mensaje. Y bien, vamos a otra división, la tercera en este caso, otra subdivisión, que sería una aplicación, que esto es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque a veces creo que en nuestro contexto de iglesia pentecostal nos cuesta aplicar o dar aplicaciones. No, a veces en nuestras predicaciones se lee la historia bíblica, se explica la historia bíblica, lo que ocurrió, pero a veces cuesta que los predicadores digan, bueno, ¿y qué hago con esto ahora? ¿En qué cambia mi horario semanal esta palabra? Entonces la aplicación debe ser como enseñar al creyente en su práctica de la fe en la vida cotidiana. Debe ser lo más claro posible, debe ser lo más abundante posible para que la gente entienda qué es lo que debe hacer terminado el sermón, terminado el culto en la semana. Y ahí debemos ser abundantes y propositivos. Generalmente en la aplicación nos va a llevar a las disciplinas espirituales, a buscar al Señor, a orar, pero hagamos lo más práctico posible. Si hablábamos voy a dar un ejemplo de la santidad. Bueno, ¿cómo practicamos la santidad hoy en día en nuestras congregaciones? Bueno, no te quedes solo con tu móvil, comienza a entrenar tu algoritmo en que si te sale algo que es sensual, no me interesa, y entrena tu algoritmo. Si quieres ser santificado, bueno, debes pasar tiempo con Dios porque Él es completa santidad, y en la medida que uno pasa tiempo con Él, ¿cómo paso tiempo con Dios? Bueno, orando, leyendo la palabra, y ahí comienza la aplicación. Pero te recomiendo, ya que somos ocupados, orar en la mañana, y así aún más claro, esa aplicación es la que más útil sería a la audiencia. Hay, por ejemplo, algunos maestros de homilética que dicen que cuando empieza la aplicación, ahí comienza el sermón. Porque si no es conocimiento, es una masa de conocimiento que queda en la mente. Pero la aplicación es lo que le da vida a la palabra en cada uno de nosotros.
Entonces seamos abundantes, seamos propositivos en las aplicaciones. Si usted va a hablar de bendiciones, bueno, ¿cómo puedo vivir las bendiciones? Bueno, lee las bendiciones en la palabra del Señor, compártelas en tus redes sociales, escríbele un WhatsApp a tu amigo, a tu amiga cuando las recibas, etcétera. Sean muy generosos con las aplicaciones, por favor. Cuando escriban un sermón, piensen en esto. Después, la exhortación, esta sería la cuarta subdivisión, donde se apela directamente a la audiencia y se intenta estimular, animar, aconsejar, amonestar e invitar a los oyentes a tomar una decisión. En la primera definíamos el concepto. En la segunda lo hacíamos familiar, lo ilustrábamos, después lo aplicábamos, pero la exhortación es apelar directamente a la persona. Ya no hablamos de lo que dice la Biblia, sino que hablamos qué es lo que dice la Biblia para ti. Eso es la exhortación. Si la palabra nos habla del arrepentimiento, bueno, amado, amada, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está a las puertas, porque el Señor demanda una iglesia santa, porque el Señor es todo santidad y no habitará pecado con Él, etc. Apelamos a la audiencia en la exhortación. Ya, entonces, muy importante esto. Es una idea de poder llegar a las personas a que tomen decisiones. Ahí es donde usted puede hacer preguntas. Bueno, ¿qué es lo que hace hoy cuando escuchas esta palabra? ¿De qué te está hablando el Señor? Te está hablando de hacer esto, y ahí usted apela directamente, interpela a su audiencia en la exhortación. ¿Bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Hasta ahí estamos bien con las subdivisiones? Bien. Ahora vendría la conclusión del sermón. Que esto me encantaría mencionar algunas cosas. Es el último momento donde podemos intentar capturar el corazón de la audiencia. Y debe ser el clímax del sermón. El sermón debe ir de poquito, un poquito más, hasta el clímax. La conclusión es como la parte más importante. Por tanto, estudien y ensayen sus conclusiones, piénsenlas, porque van de a poco hablándole a la audiencia, definiendo el texto bíblico, aplicándolo, exhortándole, pero la conclusión es el momento donde, bueno, ellos tienen que tomar una decisión. Entonces ese momento es muy importante. El predicador, dice un teólogo, el predicador debe apuntar la conclusión como si fuera la flecha al corazón de la audiencia, del oyente. Y hay algo que me encanta de la conclusión, que lo primero que te enseñan cuando se habla de homilética, por favor, nunca anuncien que van a concluir un sermón. Por favor. ¿No le ha pasado que alguien dice, bueno, para concluir, y predica media hora más? Dice 3 veces, bueno, para concluir, y predica 5 minutos y uno dice, ¿va a terminar? Bueno, y para concluir, y busca otro texto, y no iba a terminar, y como audiencia uno se desconecta cuando dicen voy a concluir, porque uno espera que terminen y añaden cosas. No, cuando van a concluir, concluyan, y no lo anuncien. De hecho, José Anderson dice, Floyd dice, dichoso aquel que aprende a terminar cuando ha terminado. Ya, si usted va a terminar el sermón, termínelo. Si usted quería, y disculpen la manera tan honesta que se lo digo, si usted quería hacer llorar a la audiencia y la audiencia no lloró, no alargue la conclusión para hacerlos llorar. Termine el sermón. Usted se tiene que parar con la seguridad de que el Señor ha puesto un mensaje en su corazón y lo que el Señor ha puesto en su corazón, transmítalo. Si eso produce convicción de pecado y la gente llora, gloria al Señor. Pero también un sermón puede producir el gozo, la alegría de entender la palabra del Señor, la alegría de aplicar la palabra del Señor y la gente no va a llorar. Pero no provoque usted en la conclusión tratar de lograr lo que no logró en el sermón. Entonces, cuando vaya a concluir, no lo anuncie, no diga para terminar, no diga con esto termino, no diga nada, sino que simplemente concluya. La conclusión, algunos dicen que no debería ser más del 5% del sermón. O sea, si usted va a predicar 3 minutos, 1 minuto y medio de conclusión. 30 minutos, 1 minuto y medio de conclusión. Tiene que ser breve la conclusión, pero potente. Ahí usted saca todo lo que le faltaba para apelar a la audiencia o para que tome la decisión y usted concluye. ¿Cómo podemos hacer la conclusión? Puede ser por recapitulación. Si usted tenía 3 divisiones, bueno, y como aprendimos, el Señor nos dijo esto.
y después nos habla de esto, y después nos dijo esto, y ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto es lo que el Señor nos demanda. Y listo, concluye por recapitulación. El uso también de aplicación. Puede mencionar las aplicaciones para que la gente se vaya con esto en su mente. ¿Cómo tiene que vivir usted? De esta y de esta y de esta manera, según lo que nos dice la palabra del Señor, y concluye. O por apelación, donde a la audiencia. Bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a cambiar su vida? Y comienza a apelar directamente a la audiencia. O por demostración, o por persuasión también, con palabras persuasivas, invitarle a tomar esta decisión, o por interrogación, terminar con una pregunta. Bueno, los discípulos negaron al Maestro, ¿y tú vas a negar a tu Señor el día de mañana, cuando estés solo en tu casa, cuando estés al frente a tus amigos? ¿Qué vas a hacer? Y termina con una interrogación. Pero termina, y ya. O por una combinación, donde por ejemplo puede hacer una recapitulación y después al final una interrogación. Combina estas conclusiones. Pero ahí la conclusión, como les digo, dichoso aquel que aprende a terminar cuando ya ha concluido. Así que, bueno, explicamos la proposición, explicamos las divisiones, las 4 subdivisiones, la conclusión. ¿Qué falta? La introducción. ¿Y por qué al final? Porque no sé si le ha pasado a usted que va a escribir un sermón y le cuesta escribir la introducción. A mí me cuesta un montón escribir la introducción. Y se recomienda que uno define el tema, vaya estructurándolo, concluya, y después la introducción es el enlace simplemente entre el título, el tema y la proposición. Algo muy sencillo. Puede ser una historia, puede ser el contexto bíblico del pasaje que usted eligió, puede ser una fábula, puede ser incluso la letra de alguna canción, algo muy sencillo, o a lo mejor como este mensaje llegó a su vida. Hermanos, estaba escuchando una alabanza que hablaba de esto, el Señor habló a mi vida y quiero compartir con ustedes esto. Entonces la introducción es algo breve que enlaza el tema, el título, con la proposición, las divisiones. La introducción es un puente, como decía José Anderson. Entonces debemos entender esto. La introducción puede ser el motivo de la elección del tema, puede inducirse de lo que se menciona en el contexto cultural o cuestiones literarias, o puede mencionarlo cómo se llegó a la comprensión del pasaje, puede enunciarse en relación con el tema lo relevante que es para lo que estamos viviendo hoy. La introducción es algo bastante básico. En lo personal, yo generalmente trato de poner un poco del contexto del pasaje. Si usted va a leer de Timoteo, como lo han estado trabajando hoy día, bueno, ¿por qué escribía Pablo a Timoteo? Bueno, Pablo escribía a Timoteo porque era el pastor joven de una de las iglesias más crecientes, que era Éfeso, pero en un contexto totalmente mundano, pagano, romano, que estaba lleno de idolatrías y era una congregación principalmente llena de gentiles y no de judíos. Por tanto, no conocían tanto la ley del Señor en el Antiguo Testamento. Ahora, es muy importante los consejos que le voy a dar y vamos a hablar del bosquejo un poquito más adelante. Así que pongan atención porque solamente voy a enunciar estos consejos que, si ustedes se dieron cuenta, no hablé de la predicación o de la preparación del predicador, porque el predicador, la predicadora debería ser un hombre de oración, un hombre que lea la palabra. Eso es lo mínimo, lo básico, una persona consagrada, plantada en su iglesia local, pero eso es tan básico que no quise incorporarlo acá. Pero vamos, la interpretación bíblica. Debe usted tomar en cuenta lo siguiente cuando predique: el contexto cultural de la época. No saque el pasaje del contexto, porque está inmerso en él por una razón. Los factores sociales, qué es lo que estaba pasando en aquella época, el trasfondo histórico, los idiomas bíblicos. Lo que nosotros tenemos son traducciones de la Biblia. No es que exista una traducción que sea fidedigna, fiel y verdadera, y lo que Dios quería decir. No tenemos ni siquiera escritos que vayan cerca de la época en que se escribieron. Los más parecidos son los rollos del Qumran, que datan del segundo siglo, cuando son escritos que se escribieron en el año 60, 90, o sea, 100, 120, 150 años después. No hay ningún texto que sea fiel a lo que escribieron los apóstoles. Todo lo que tenemos son traducciones. Por tanto, es importante ir al idioma bíblico. También la intención del autor. El autor escribió eso por una razón. Entonces debemos considerar por qué el autor
el profeta, los reyes o los evangelistas escribieron esto? ¿Por qué hay una intención? ¿Por qué es tan difícil, tan distinto Mateo con Juan? Bueno, porque Mateo escribía intencionalmente a la iglesia judía. Y Juan era una comunidad que en algunos siglos se apartó de la enseñanza apostólica. Y probablemente se estudia que el Evangelio según San Juan lo escribió una comunidad y no una persona. Entonces todas esas cosas cambian como uno interpreta el texto bíblico. Que hay géneros literarios. No es lo mismo predicar de poesía bíblica que predicar sobre libros proféticos. Y les doy un dato. El 80% del Antiguo Testamento es casi pura poesía. Por tanto, no tome los textos literales. Ojo ahí. Ya. Y figuras literarias, porque hay alegorías, hay metáforas, hay distintas cosas que se utilizan en el texto bíblico, exageraciones. Entonces, no lo tomemos literal. Y ahora algunos consejos prácticos. La preparación de quien predica. Ojalá no sean jóvenes ustedes que se paren a predicar sin ninguna preparación, no solo del bosquejo, sino que de su vida personal, de su vida espiritual. Prepárense, tengan tiempo con el Señor. Y si le dicen predique en el momento, bueno, echará mano a lo que usted ya tenía, a lo que estuvo meditando en la mañana, a lo que estuvo meditando ayer. Pero si le dice un día que no llegó el predicador y usted tiene que predicar en su iglesia y dice es que no tengo nada porque no leyó, porque se divorció de la palabra del Señor y solamente la escucha en los servicios, tenemos un problema. Entonces ustedes tienen que prepararse todos los días con la palabra del Señor. Pero también, si les mandan a predicar, preparen un bosquejo sermonario. Aprendan a escuchar la voz de Dios. Ella puede llegar por una canción, por una frase con un amigo, por una conversación, por la necesidad de una persona, por lo que viste mientras ibas en el transporte público y viste que había necesitado en la calle y eso movió tu corazón, te recordó la palabra del Señor. Bueno, aprende a escuchar la voz de Dios en todos esos pequeños rincones donde Dios está hablando. Conoce y lea a tu audiencia. Lo dijimos anteriormente. Domina el bosquejo sermonario, y esto es muy importante. Si usted va a empezar a predicar con un bosquejo sermonario, normalmente el bosquejo nos domina. Pero si usted practica, va a ser usted quien domina el bosquejo. ¿A qué me refiero? Hay predicadores que como no saben predicar con un bosquejo sermonario, como que abren la Biblia, leen y empiezan a explicar lo que entienden, porque así normalmente se hace, y después se acuerdan que traen un bosquejo y predican el bosquejo. Entonces predicaron 2 veces. Predican cuando leyeron y se acordaron y explicaron, y después predican el bosquejo sermonario. Eso es por falta de práctica, porque es el bosquejo el que domina al predicador, pero la idea es que ustedes practiquen tanto que sean ustedes quienes dominen el bosquejo sermonario. Sientan aprisionados por lo que está ahí, sino que parezca que es fluido. Esto es algo que debes sugerir. Hay personas que saben, mis bosquejos sermonarios son 4, 5, 6, hasta 8 páginas de bosquejo sermonario. Tengo todo escrito básicamente. Pero la idea es que no se note que uno está leyendo o que está pausado en esto, sino que uno se pasó tiempo con el Señor reveló, uno anota para que no se le olvide, pero después vacía lo que ya ha meditado durante días de la palabra del Señor y lo que ha estudiado y más o menos cómo se acuerda. Entonces es muy importante. La práctica hace al maestro. En la medida que ustedes prediquen más, lo van a ir manejando más. Tengan un corazón de discípulo para mejorar. Acepten la corrección o pidan la corrección a alguien que sepa más que ustedes. Yo agradezco al Señor por algunas personas que de repente me mandan un audio. Esto fue lo que pude exponer. Y le hago algunas observaciones, qué es lo que estuvo muy bien, en qué alguna cosa tener cuidado. Y tienen un corazón de discípulo para seguir aprendiendo. Dios bendiga a esas personas. Ensayen el sermón. Y esto puede ser lo menos espiritual que le han dicho. Pero es de verdad. Cuando usted tiene la responsabilidad de hablar la palabra del Señor ante la novia de Cristo, que son ustedes, trate de hacer lo mejor posible. El Señor va a hacer su parte, pero todo lo que nos corresponde a nosotros tratemos de hacer lo mejor posible. Prepararse, orar, escribir, meditar. Si escribió algo, repáselo, trate de aprendérselo en alguna parte para que eso fluya más rápido. Haga todo lo que esté en sus manos, predique con autoridad. Autoridad que no se la da necesariamente su voz, sino que se la da el tiempo que pasó a las plantas del Señor. Y sea usted mismo en el sermón.
por favor, seamos una generación auténtica. Hay personas que abajo usted le escucha hablar y hablan de una manera, se suben acá y como que cambian la voz, algo pasa. Sea usted mismo en el sermón. Y no se compare. ¿Sabe que una de las cosas que me pasó a mí cuando llegué a la dirección nacional es que yo trataba de ser como las personas que habían estado antes? Y me sentía muy mal porque nunca llegaba a ser como esa persona porque Dios me quería usar tal y como era. Y yo soy un predicador a lo mejor muy tranquilo, el pastor Trigo de Curacaví. Fernando, tú predicas así tan calmado. Y hay otros predicadores que son más efusivos. Bueno, Dios los creó así a ellos. Pero como Dios te haya creado, predica la palabra. Sé tú mismo. Y ahora es importante recordar, como veníamos diciendo anteriormente, no es solo importante lo que decimos, sino que es importante cómo lo decimos. Siguiente diapo, por favor. Ahí. Es importante cómo lo decimos. Cuando ponemos las cosas como corresponde en el lugar que van, el mensaje se capta de manera efectiva. Así que un gusto compartir con ustedes este taller de homilética, el arte de predicar.